Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer conceptos psicológicos para el obrero cristiano. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Personalidad, por Jorge Sobarzo. Cuestiones sobre la definición. ¿Qué es la personalidad? Esta pregunta es fácil de plantear, pero difícil de responder incluso teniendo en cuenta que, como idea, la personalidad tiene miles de años de antigüedad. Desde el punto de vista histórico, la palabra personalidad deriva del término griego persona, que originalmente representaba la máscara utilizada por los actores de teatro. Sin embargo, su significación ha cambiado a lo largo de la historia. Como tal, la máscara sugería una pretensión de apariencia, o sea, la posesión de otros rasgos, además de lo que normalmente caracterizaban al individuo que había tras la máscara. Es decir, uno era el personaje representado y otro distinto la persona que estaba tras de ella. Un actor puede enfermar, viajar o morir y el personaje permanece, pudiendo ser reemplazado para que lo represente otro actor. Con el tiempo, el término persona perdió la connotación de ilusión y pretensión y empezó a representar no a la máscara, sino a la persona real, sus características aparentes, explícitas y manifiestas. De estos dos rasgos esenciales, la máscara y el actor, se deriva lo que hoy llamamos persona y personalidad, a saber, el fenómeno de la permanencia a través del tiempo y la dialéctica entre identidad de sí mismo e identidad de rol. El tercer y último significado que ha adquirido el término personalidad va más allá de lo que se aprecia en la superficie y se centra en las características psicológicas más internas, ocultas y menos aparentes del individuo. Por tanto, a través de la historia el significado de este término ha cambiado desde la ilusión externa a la realidad aparente y finalmente a los rasgos internos menos visibles. Este tercer significado es el más cercano a su uso contemporáneo. Hay que tomar en cuenta que en rigor uno no tiene personalidad, sino es una personalidad. Clásicamente se ha distinguido entre el temperamento, el carácter y la personalidad, yendo de lo más biológico a lo más espiritual. Sin embargo, no es fácil aislar uno del otro. Las palabras carácter y temperamento se han usado con frecuencia como términos intercambiables en la literatura de la personalidad. Al hablar de temperamento se pone el énfasis en lo genético, en lo biológico y constitucional, que es parte de lo heredable de la personalidad y sería lo menos alterable de ella. Actualmente, el término temperamento se ha visto restringido a la disposición constitucional de un individuo para la actividad y la actividad emocional. En el carácter se subraya la influencia del medio ambiente y, en especial, de la experiencia de relación interpersonal temprana con los padres, la familia y luego con la sociedad. Esta sería la parte que más se modificaría de la personalidad. El término carácter, derivado del vocablo griego grabar, se utilizó inicialmente para identificar las características distintivas que constituían la marca de la persona y se ha utilizado de dos maneras. Una hacía referencia a la característica de la persona y se parecía al concepto de personalidad, y la otra se ha asociado a las características morales de la persona, cómo la persona ha incorporado los preceptos y las costumbres sociales de su grupo cultural. Los factores temperamentales y caracterológicos, a través de secuencias dinámicas de interacciones que tienen especial relevancia en la niñez y adolescencia, lleva a la formación de una estructura progresivamente estable, que en el adulto joven alcanza una definición más clara y perdurable.
La mayor parte de los individuos muestra una combinación de múltiples rasgos de carácter que origina una personalidad balanceada. Esta personalidad la podríamos definir como aquel conjunto estable de modos de comportarse, vivir y pensar de un individuo a lo largo del tiempo. También es la personalidad la que lleva a actuar de modo consistente y predecible en situaciones diversas, así como a lo largo de periodos prolongados. La personalidad puede definirse como la totalidad de los rasgos emocionales y de conducta que caracteriza a una persona en su vida diaria en condiciones normales. Es, por lo tanto, relativamente estable y predecible. Existiría entonces la probabilidad de que la personalidad, como otras áreas de la vida psíquica, se enferme. A esta condición se le llama trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad supone una variante de estos rasgos, que van más allá de lo que normalmente presenta la mayoría de las personas. Solo cuando los rasgos de personalidad son inflexibles e incapaces de adaptarse y causan un deterioro funcional significativo o bien un malestar subjetivo, constituyen un trastorno de la personalidad. Los pacientes con este tipo de trastorno presentan patrones de relación y percepción de sí mismos y del ambiente inflexibles, faltos de adaptación y muy arraigados. Se dice que estas personas sufren y hacen sufrir a los demás. Quisiera además recalcar que desde la antigüedad han existido intentos de clasificar modos de ser o variantes de personalidad. Por ejemplo, Hipócrates y luego Galeno desarrollaron la teoría humoral, según la cual las enfermedades surgían de exceso de sangre, bilis amarilla, bilis negra o flema, exceso que a su vez determinaba las 4 disposiciones temperamentales básicas: sanguínea, colérica, melancólica y flemática. Durante el siglo XIX, los frenólogos estudiosos del sistema nervioso, como se le llamaba en aquel entonces, relacionaron ubicaciones y deformaciones craneales específicas con 37 rasgos individuales, tales como memoria, confianza, ambición, fidelidad, interés sexual, etc. Todas estas teorías actualmente han sido descartadas. Sin embargo, se ha corroborado la idea de la relación que existiría entre la arquitectura física y determinados rasgos de la personalidad. Kretschmer describió distintos tipos físicos, como el atlético, asténico y displástico, y lo correlacionó con los caracteres ciclotímicos, extrovertido, epiléptico, esquizoide y un grupo final misceláneo. Otro autor, Sheldon, relacionó la predominancia de las conformaciones corporales con las diferentes capas del desarrollo embriológico, al endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Lo relacionó con los caracteres viscerotónico, somatotónico y cerebrotónico, respectivamente. Hay que mencionar que Freud relacionó rasgos como puntillosidad, parsimonia y obstinación con el predominio del erotismo anal en un individuo. Después se agregó la descripción de un carácter oral, caracterizado por la dependencia en el amor y en el cuidado de los demás, por una actitud optimista y confiada en exceso hacia la vida, y una reacción de angustia, frustración y rabia fáciles cuando la fuente externa de apoyo o seguridad le falla. Más adelante se elaboró el concepto psicoanalítico de neurosis del carácter, por Wilhelm Reich, que agregó a los caracteres predípicos o pregenitales, los de carácter genital o postedípico, que caracteriza la conducta de individuos maduros, con capacidad de amar y trabajar productiva y creativamente.
Carl Jung describió, a su vez, dos tipos básicos de personalidad, el introvertido y el extrovertido. El primero se centra y repliega en sí mismo, comunicándose poco con el medio. Son más bien personas parcas y de pocas palabras que pueden presentar predisposición a desarrollar esquizofrenia, si la característica previamente señalada se manifiesta en forma extrema. Por su parte, los extrovertidos muestran mayor predisposición a la enfermedad bipolar. Son individuos alegres, habladores y dicharacheros, y estando bien, tienen excelentes relaciones interpersonales. En los párrafos anteriores hemos presentado las características de la personalidad a través de la historia. En los puntos siguientes expondremos varios enfoques o teorías de la personalidad. Comenzaremos por la teoría más amplia y comprensiva, la teoría psicoanalítica de Freud. Luego presentaremos teorías que enfocan la personalidad como un conjunto de comportamientos aprendidos y enfoques conocidos como teorías humanistas, que destacan los aspectos humanos únicos de la personalidad. Ninguna de estas teorías por sí mismas explican todo lo complejo del tema. En conjunto permite que nos hagamos una idea del concepto de la personalidad en el ser humano. Enfoques psicoanalíticos de la personalidad. Según los psicoanalistas, el comportamiento humano, su conducta, es impulsado en gran medida por fuerzas poderosas del interior de la personalidad de la que no somos conscientes, es decir, su influjo es imperceptible para nuestros sentidos. Estas fuerzas ocultas, moldeadas por las experiencias de la infancia, desempeñan un papel importante para energizar y darle dirección a nuestro comportamiento cotidiano. Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, fue el fundador del psicoanálisis a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La teoría psicoanalítica de Freud. Probablemente a todos nos ha pasado que nos hemos sorprendido haciendo o diciendo cosas que no podemos explicar y que adelantan una parte nuestra de la cual no estamos conscientes. Seguramente también nos ha pasado que hemos cometido errores en circunstancias muy especiales, los cuales dejan entrever un deseo más profundo del cual no somos del todo conscientes, de soñar ciertas cosas hasta sin querer decir cosas que nos delantan y nos sorprenden. Se trata de una expresión de emociones y pensamientos sentidos en forma muy profunda, ubicado en una parte de nuestra mente que no es evidente para nosotros y que se llama, desde la perspectiva de este modelo, el inconsciente. El inconsciente es una parte de la personalidad de la cual las personas no nos damos cuenta. El inconsciente contiene impulsos instintivos, anhelos infantiles, deseos, demandas y necesidades que están ocultos de la conciencia. La razón para que permanezcan ocultos es debido a los conflictos, dolor y vergüenza que causaría si fueran parte de nuestras vidas cotidianas. Muchas de las experiencias de la vida son dolorosas y el inconsciente nos ofrece un refugio seguro para ocultar el recuerdo de tales sucesos. Los recuerdos desagradables pueden permanecer en nuestro inconsciente sin molestarnos de forma constante. Probablemente el descubrimiento más importante y duradero de Freud fue la influencia de la realidad psíquica sobre el desarrollo y la formación de conflictos. Freud descubrió que el desarrollo y la formación de conflictos dependía de la experiencia subjetiva de los acontecimientos vividos en la infancia, es decir, la realidad psíquica de los acontecimientos, más que de la verdadera presencia o ausencia de esos sucesos. Para Freud, la experiencia consciente solo es la punta del iceberg psicológico, como la masa que no se ve de aquellos cuerpos de hielo. El material que se encuentra en el inconsciente es mucho más grande que el que se ve. Se considera que gran parte del comportamiento cotidiano de las personas
es motivado por fuerzas inconscientes. Por ejemplo, la preocupación de una niña que no puede complacer a sus estrictos y exigentes padres puede provocarle una escasa autoestima en la edad adulta, aun cuando pudiese ser muy exitosa. Además, en un nivel consciente puede recordar su niñez con mucho placer, pero es en su inconsciente donde se conservan los recuerdos dolorosos, y a pesar de no recordarlos conscientemente tienen la fuerza de provocarle una autoevaluación baja. Para comprender mejor la personalidad, de acuerdo con Freud, es preciso esclarecer y exponer lo que existe en el inconsciente. Pero como este disfraza el significado del material que conserva, no puede ser observado de modo directo. Por tanto, se precisa interpretar sus claves, errores al hablar, fantasías y sueños, con el fin de comprender los procesos inconscientes que dirigen el comportamiento. La estructura de la personalidad, ello, yo y superyo. Para describir la estructura de la personalidad, Freud desarrolló una vasta teoría. Esta sostiene que la personalidad está integrada por tres componentes distintos que interaccionan entre sí: el ello o I, el yo o ego y el superyo o superego. Freud sugirió una representación gráfica de tres estructuras con el fin de mostrar cómo se relaciona con el consciente y el inconsciente. A pesar de que Freud describió los tres componentes de la personalidad en términos muy precisos, es importante decir que no se trata de estructura física ubicada en una parte del cerebro. Por el contrario, representa concepciones abstractas de un modelo general de la personalidad que describe la interacción de diversos procesos y fuerzas internas de la personalidad del individuo que motivan su comportamiento. Sin embargo, a pesar de esta observación, las actuales investigaciones en neurociencia han afirmado que existiría una zona ubicada en el sistema límbico, la amígdala, donde radicarían las emociones básicas para enfrentar la vida. Esta zona respondería al principio del placer, es decir, la gratificación inmediata. Esta zona podría asimilarse como el asiento del ello. También existe una zona en el cerebro que está encargada del discernimiento de la realidad, la zona prefrontal, que se podría asimilar con las funciones descritas por Freud para el yo y el superyo. Si la personalidad solo consistiera de deseo y anhelo primitivo e instintivo, tendría exclusivamente un componente, el ello. El ello es la parte de la personalidad primitiva, no organizada y heredada, presente desde el momento del nacimiento. El único objetivo del ello es la reducción de la tensión generada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, el sexo, la agresividad y los impulsos irracionales. Estos impulsos son abastecidos por la energía psíquica o líbido, como la llamó Freud. Por tanto, el ello funciona siguiendo el principio del placer, que tiene como meta la reducción inmediata de la tensión y la maximización de la satisfacción. Por desgracia para el ello, pero por fortuna para la persona y la sociedad, la realidad evita que se satisfaga en la mayoría de los casos las exigencias del principio del placer. En lugar de esto, el mundo produce restricciones. No siempre podemos comer cuando tenemos hambre y solo es posible descargar nuestros impulsos sexuales cuando lo permiten el tiempo, el lugar y la pareja. Para conceptualizar este hecho de la vida, Freud postuló un segundo componente de la personalidad, al que llamó yo. El yo amortigua las relaciones entre el ello y las realidades objetivas del mundo exterior. A diferencia de la naturaleza del ello, buscadora de placer,
ello actúa con base en el principio de realidad, que restringe la energía instintiva con el fin de conservar la seguridad del individuo y ayudarlo a integrarse a la sociedad. Por tanto, en cierta forma, el yo es el ejecutivo de la personalidad, toma decisiones, controla las acciones y permite el pensamiento y la solución de problemas de orden superior a las que puede lograr el ello. Al mismo tiempo, el yo es el asiento de las capacidades cognitivas superiores, como la inteligencia, la reflexión, el razonamiento y el aprendizaje. El superyo, el aspecto de personalidad que se desarrolla en último término, representa lo que se debe y lo que no se debe hacer en sociedad, tal como lo transmiten los padres y los diferentes agentes de socialización de los niños. Se integra la personalidad en la infancia, cuando se aprende a distinguir el bien del mal, y continúa desarrollándose conforme la persona incorpora a sus propios patrones los principios morales y amplios de la sociedad en la que vive. El superyo tiene dos componentes, la conciencia y el yo ideal. La conciencia nos impide realizar acciones que infringen la moral y el yo ideal nos motiva a realizar lo que es moralmente correcto. El superyo ayuda a controlar los impulsos provenientes del ello y propende a que nuestro comportamiento sea menos egocéntrico y más virtuoso. A pesar de que en apariencia el superyo parece ser contrario al ello, ambos componentes de la personalidad comparten una característica importante. Los dos son poco realistas en tanto que no toma en cuenta las realidades prácticas impuestas por la sociedad. Así, el superyo incita a la persona hacia una mayor virtud. Si no se le vigilara de cerca, generaría seres perfeccionistas y capaces de asumir los compromisos que implica la vida. De modo similar, un ello sin restricciones generaría a un individuo primitivo y desconsiderado que solo se inclinaría a placer por tratar de satisfacer sin demora alguna todos sus deseos. Por tanto, ello debe equilibrar mediante concesiones las exigencias del superyo y las del ello, permitiéndole a una persona resistirse a la obtención de parte de la gratificación perseguida por el ello, al mismo tiempo que vigila al moralista superyo para que no impida que la persona obtenga alguna gratificación. La personalidad en desarrollo, un enfoque por etapas. Freud ofreció también una perspectiva acerca de cómo se desarrolla la personalidad a lo largo de una serie de etapas que ocurre en la infancia. Para más detalles ver el capítulo 3 referente a las etapas del desarrollo. La importancia de la secuencia que propuso radica en su explicación acerca de cómo la experiencia y dificultades acontecidas durante una época específica de la infancia pueden predecir clases particulares de idiosincrasias en la personalidad del adulto. Esta teoría también es única porque relaciona cada una de las etapas con una función biológica de importancia, la cual Freud asumía como centro de placer en un periodo determinado. Al primer periodo de desarrollo se le denomina etapa oral y es cuando la boca del bebé es el centro del placer. En el lapso que va de los primeros 12 a 18 meses de vida, los niños llevan a su boca para chupar o morder cualquier cosa que les quede cerca. Para Freud, este comportamiento sugería que la boca era el sitio de localización de un tipo de placer sexual. Si los bebés son tratados con una permisividad excesiva, como puede ser el caso cuando se les proporciona alimento cada vez que lloran, o se les frustra en su búsqueda de gratificación oral, puede ser que permanezcan fijados en esta etapa. Cuando un adulto exhibe una fijación significa
que éste muestra rasgos de personalidad característicos de una etapa previa del desarrollo debido a un conflicto no resuelto derivado durante ese periodo. Por ejemplo, la fijación en la etapa oral podría generar en un adulto que se interese con exceso en actividades típicamente orales, comer, hablar, fumar o que exhibiera intereses orales simbólicos, ser mordazmente sarcástico o sumamente crédulo, que se traga cualquier cosa. Se estima que entre los 12 y los 18 meses y hasta los 3 años de edad en la cultura occidental es el periodo donde se pone énfasis en el adiestramiento para ir al baño. El niño pasa por la etapa anal. En este momento, la principal fuente de placer se desplaza de la boca hacia la región anal, por lo cual los niños obtienen un gran placer tanto de la retención como de la expulsión de las heces. Si el adiestramiento para ir al baño es muy exigente, se puede producir una fijación. Al respecto, Freud sugirió que cuando esto ocurre, los adultos llegan a exhibir un orden exagerado, mucha rigidez y puntualidad, o lo extremo, desorden o desorganización. Alrededor de los 3 años comienza la etapa fálica y la fuente primaria de placer del niño se desplaza. El interés se centra en los genitales y los placeres que origina su manipulación. En esta etapa, de acuerdo con la teoría freudiana, surge uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la personalidad, el complejo de Edipo. Al mismo tiempo en que los niños centran su atención en los genitales, la diferencia existente entre la anatomía femenina y la masculina adquiere mayor preponderancia. Por otro lado, Freud creía que en este momento el niño comienza a desarrollar interés sexual por su madre, el cual lo lleva a percibir a su padre como un rival y siente deseo de matarlo, como lo hizo Edipo en la antigua tragedia griega. Sin embargo, la poderosa imagen paterna lo obliga a reprimir sus intenciones y lo atemoriza de tal manera que le provoca una ansiedad de castración. Dicho temor aumenta su intensidad hasta que el niño finalmente reprime el deseo que siente por su madre y al desplazarlo escoge identificarse con su padre y trata de parecérsele lo más posible. El proceso es distinto en el caso de las niñas. Freud propuso que ellas comiencen a experimentar atracción sexual hacia sus padres, en un planteamiento que vino después a generar serias acusaciones en el sentido de que Freud concebía a las mujeres como seres inferiores a los hombres y a sentir una envidia del pene. En esta etapa, las niñas desean tener la parte anatómica que parece claramente faltarle a ellas, por lo menos según Freud. Cuando las niñas culpan a sus madres por la carencia de pene de aquellas, llegan a creer que sus madres son las responsables de su castración. Sin embargo, al igual que ocurre con los niños, comprende que para resolver sentimientos tan poco aceptables debe identificarse con el progenitor del mismo sexo, comportarse como sus madres y adoptar sus actitudes y valores. De este modo se concreta la identificación de una niña con su madre. Cuando los pequeños logran esta identificación, el complejo de Edipo se ha resuelto y se asume. Desde la perspectiva de la teoría freudiana, que tanto los niños como la niña pasan a la siguiente etapa de desarrollo. Si esto no sucede así y surgen dificultades durante este periodo, se piensa que se produce todo tipo de problemas, que incluyen un comportamiento inadecuado en cuanto al papel sexual e incapacidad para desarrollar una conciencia. Después de la solución del complejo de Edipo, que suele producirse entre los 5 y 6 años, los niños ingresan al periodo de latencia, que abarca hasta la pubertad. Según Freud, a lo largo de este periodo suceden pocas cosas de interés. Los intereses sexuales disminuyen, incluso en el inconsciente. Después, ya durante la adolescencia, resurgen los deseos sexuales.
lo cual señala el inicio del periodo final, la etapa genital que dura hasta la muerte. El centro del placer durante la etapa genital se ubica en la sexualidad madura y adulta, la cual Freud definió como la de las relaciones sexuales. Mecanismo de defensa. Los esfuerzos de Freud por teorizar acerca de la dinámica subyacente a la personalidad y su desarrollo y por describirla fueron motivados por problemas de orden práctico que aquejaban a sus pacientes, los cuales debían enfrentar la ansiedad, una experiencia emocional intensa y negativa. Freud identificó la ansiedad como una señal de peligro para el yo, aunque ésta puede producirse por temores realistas, como ver un perro rabioso que está a punto de atacar. También se puede padecer de ansiedad neurótica, forma en la que impulsos irracionales provenientes de ello amenazaron con desbordarse y se vuelven incontrolables, debido a que la ansiedad es molesta por naturaleza. Freud creía que las personas desarrollaban una serie de mecanismos de defensa para enfrentarla. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes utilizadas para reducir la ansiedad al ocultar ante el propio individuo y ante los demás el origen de ésta. El principal mecanismo de defensa es la represión. Mediante ella, los impulsos inestables o desagradables provenientes de ellos son devueltos hacia el inconsciente. La represión es la forma más directa para tratar con la ansiedad, en lugar de manejar un impulso producido de ansiedad en el nivel consciente. Lo que se hace sencillamente es ignorarlo. Por ejemplo, un estudiante universitario que experimenta odio hacia su padre podría reprimir estos sentimientos inaceptables desde el punto de vista personal y social. Por tanto, quedarían atrapados en el interior del ello, puesto que reconocerlos le produciría ansiedad. Sin embargo, esto no significa que esos sentimientos carezcan de efectos. Los verdaderos sentimientos pueden revelarse mediante sueños, errores al hablar o de modo simbólico, en alguna otra forma. Por ejemplo, el estudiante podría tener dificultades a relacionarse con aquello que represente autoridad, como los maestros, y tener un mal desempeño escolar. O podría enrolarse en el ejército, donde podría impartir órdenes severas a los demás, sin que estos pudieran cuestionarle su actitud. Si la represión no es eficaz para controlar la ansiedad, pueden entrar en juego otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, se podría utilizar la regresión en donde la persona se comporta como si se encontrara en una etapa previa del desarrollo, al actuar como si estuviera en una edad anterior, como quejarse con amargura y hacer berrinches. Podrían lograr tener menos exigencias. Por ejemplo, un estudiante abrumado por los exámenes podría actuar de manera inmadura e infantil para escapar de sus responsabilidades. Quien se haya enfurecido en alguna ocasión por ser víctima de la injusticia de un profesor y después encuentre a un compañero suyo y le grite, sabe en qué consiste el desplazamiento. Mediante el desplazamiento, la expresión de un sentimiento o pensamiento indeseable se dirige de una persona amenazadora y poderosa a una persona más débil. Ejemplo clásico de este comportamiento es el jefe que da gritos a su secretaria después de que lo ha regañado el gerente. Otro mecanismo de defensa es la racionalización y se da cuando deformamos la realidad al justificar lo que nos sucede. Elaboramos explicaciones que nos permiten proteger nuestra autoestima. Si alguna vez escuchó a alguien expresar su despreocupación respecto a ser plantado en una cita argumentando que en realidad debía estudiar mucho en esa ocasión, es muy probable que haya presenciado un acto de racionalización.
Mediante la negación, la persona simplemente se rehúsa de inmediato a reconocer o aceptar una información que le produce ansiedad. Por ejemplo, cuando se notifica a un hombre que su esposa ha muerto en un accidente automovilístico, al principio puede tratar de negar la tragedia, asegurando que debe tratarse de un error. Solo más tarde, cuando la realidad se imponga, aceptará gradualmente de manera consciente que su esposa ha muerto. Existen casos extremos en que la negación perdura. El hombre puede seguir esperando que su esposa regrese a casa. Mediante la proyección, el individuo busca defenderse atribuyéndole a otro sus impulsos y sentimientos desagradables. Por ejemplo, un hombre con un sentimiento de satisfacción respecto a su desempeño sexual puede acusar a su mujer de ser ella quien tiene problemas sexuales. Por último, la sublimación es un mecanismo de defensa que fue considerado por Freud como saludable y aceptable en sentido social. Mediante la sublimación, las personas desvían impulsos no deseables hacia pensamientos, sentimientos, comportamientos que cuentan con la aprobación de la sociedad. Por ejemplo, una persona con fuertes tendencias agresivas puede convertirse en jugador de fútbol americano o instructor de karate. La sublimación le permite a la persona no solo aliviar la tensión psíquica, también le da la oportunidad de hacerlo de un modo socialmente aceptado. Según la teoría freudiana, todos utilizamos en distinto grado mecanismos de defensa pudiendo servir para un propósito útil al protegernos de información desagradable, pero algunas personas lo emplean en tal medida que deben usar un alto grado de energía psíquica para ocultar y canalizar sus impulsos no aceptables. Cuando ocurre esto, la vida cotidiana se dificulta. En estos casos, el resultado es lo que Freud llamó neurosis, un trastorno mental producido por la ansiedad. Al evaluar la teoría de la personalidad propuesta por Freud, uno encuentra que más que ninguna otra teoría psicológica, ella presenta un conjunto elaborado y complejo de propuestas que resulta difícil de digerir o aceptar, porque se alejan bastante de las explicaciones cotidianas que se dan acerca de las cosas que le ocurren al ser humano. Tanto los legos como los entendidos critican la validez de sus postulados. Entre las objeciones más importantes está la pregunta de si el psicoanálisis es o no una teoría científica. Como toda teoría, se espera que pueda estar fundamentada sobre datos científicos y que sea factible predecir un acontecimiento y que mediante la experimentación pueda replicarse. Nada de esto es posible en el psicoanálisis. Esto se debe en parte a que Freud basó su teoría respecto a la personalidad en conceptos abstractos que no son observables. Por lo tanto, genera una historia interesante que permite explicar acontecimientos, pero no nos permite elaborarlos de acuerdo al método científico. También se critica a Freud por elaborar sus teorías a partir del estudio de una población muy limitada, mujeres austríacas de clase alta que vivieron en una época estricta y puritana. A partir de ellas se hace una extrapolación que resulta difícil de aceptar, por lo que se considera que sus aseveraciones no son aplicables a toda la cultura y todas las épocas. No obstante lo anterior, a pesar de todas las críticas, la teoría freudiana ha tenido una enorme influencia en el campo de la psicología y en buena parte del pensamiento occidental. Su visión acerca del inconsciente, la ansiedad, los mecanismos de defensa y los problemas infantiles que causan las dificultades psicológicas de los adultos han sido incorporados a las concepciones generales que tienen las personas sobre el comportamiento humano, incluyendo su comprensión de las causas de la propia conducta. Enfoque de orientación cognitivo-conductual de la personalidad.
Este enfoque surge primero como el desarrollo de teorías conductuales y después cognitivas acerca de la personalidad. Sin embargo, se expresa en forma inversa por la importancia de lo cognitivo sobre la conducta. Una depende de la otra. El conductismo es una corriente dentro de la psicología que, en su momento, representó la revolución más radical en el enfoque del psiquismo humano. Nace en un momento histórico, siglo XX, dominado por el introspeccionismo, y en su posición manifiesta que lo que es objeto de estudio es la conducta y no la conciencia. Para más detalle, ver el capítulo 4 referido al aprendizaje. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. El nacimiento del conductismo suele centrarse en Watson, 1913. Desde sus inicios, esta corriente estuvo muy relacionada con la psicología experimental, influenciado por Pavlov, quien consideraba que los actos de la vida no eran más que reflejos, y por Becherev, que se interesaba especialmente por los reflejos musculares. El condicionamiento empieza a ocupar un lugar central en la teoría conductista. El principio del condicionamiento surge al describir que en el organismo existe respuesta condicionada ante determinadas situaciones, pero con el desarrollo se irían asociando estas respuestas condicionadas a situaciones específicas y se haría condicionada a dichas situaciones. Estudiando los procesos de condicionamiento se podrían detectar unidades o patrones muy precisos de estímulo y de respuesta, pudiéndose definir mejor la interacción entre organismo y ambiente. Así, se suponía que los comportamientos humanos complejos eran resultado de una larga historia de condicionamientos, y a través de estas conclusiones comenzó a adquirir importancia el estudio del aprendizaje, que comienza en el hombre hasta su infancia. Los aportes de Pavlov y Skinner, los padres del condicionamiento clásico y del operante, respectivamente, fueron especialmente importantes, pues en ellas se consolidan las nociones más elementales del conductismo y en ellas, además, están basadas la mayoría de las terapias puramente conductuales en la actualidad. La teoría del aprendizaje social sostiene que los niños aprendan mediante la observación e imitación de modelos, y que la conducta aprendida se refuerza mediante un sistema de recompensa y castigo. El teórico más destacado del aprendizaje social es Albert Bandura. Difiere del conductismo en que toma al aprendiz como un sujeto activo de su propio aprendizaje. De acuerdo a este modelo, las personas aprenden en un contexto social, y el aprendizaje humano es más complejo de lo que permite el simple condicionamiento. Además, considera las influencias de los procesos cognitivos sobre el aprendizaje a diferencia del conductismo. La aplicación de la teoría cognitiva conductual y la teoría del aprendizaje social a la personalidad se puede resumir de la siguiente manera. Como hemos visto anteriormente, los métodos básicos de los estudios de la corriente cognitivo-conductual se pueden aplicar a los modos o estilos en que los padres socializan a sus hijos, y que de esa manera moldean la personalidad del niño. En la crianza básicamente son dos los métodos básicos como el niño aprende. El refuerzo, conocido por los especialistas como condicionamiento operante, que se basa en el principio de que una persona tenderá a repetir una conducta que es seguida de una experiencia satisfactoria, llamada recompensa, y no repetirá la conducta que es seguida de una experiencia no satisfactoria, llamada castigo, y la observación de modelos, llamada teoría del aprendizaje social, que sostiene que los niños aprenden mediante la observación e imitación de modelos,
y que la conducta aprenda se refuerza entonces mediante un sistema de recompensa y castigo. La observación y el estudio de la forma de crianza han permitido ver que la variable involucrada incluye la presencia o no de autoridad y la variable de la calidad afectiva en la relación. Por lo tanto, según este modelo tan importante como el tener una autoridad es la relación afectiva que se tiene con esta autoridad. Si lo ponemos en un cuadro, nos quedará un esquema de la siguiente manera. De acuerdo a este esquema, se puede resumir 4 estilos de interacción entre los seres humanos y que en el caso de los niños determina o moldea su personalidad. Comenzando por el cuadrante superior derecho, tenemos la actitud coercitiva autoritaria, propia de padres, que utiliza un esquema autoritario de interacción junto a autoridad y a rechazo afectivo u hostilidad. En este cuadrante, la interacción entre padres e hijos consiste en destacar principalmente las actitudes indeseables, más que las deseables en el niño. Se refuerza principalmente y exclusivamente lo negativo. Se tiende a destacar más la conducta negativa que la positiva. Ejemplos: otra vez lo hiciste. ¿Hasta cuándo? Siempre hace lo mismo. La nota que trajiste del colegio podría haber sido mejor si te esforzaras más. Esta se logra por medio de la corrección de la conducta del niño. El supuesto o creencia subyacente en esta actitud consiste en suponer que la ausencia o déficit de una conducta deseada se debe a la presencia de una conducta indeseada. Ejemplo: para que este niño sea más estudioso, tengo que acabar con su flojera. De tal manera que disciplinar consistirá en recordarle lo flojo que es para que deje de hacerlo. Es decir, la estrategia para producir el cambio en el niño consistirá en castigar la conducta indeseable para que así aparezca la deseable. Sin embargo, los hallazgos experimentales demuestran que lo único que logra aprender el niño por medio del castigo es la evitación del castigo. Los niños producto de este esquema de crianza tienen la característica siguiente: mayor cantidad de problemas de relación con sus padres, socialmente retraídos, poco confiados en sí mismos, tímidos, inseguros, poca iniciativa, baja autoestima, máxima tendencia a la autoagresión en hombres, baja capacidad de asumir el rol de adulto, neuróticos, mal manejo de la angustia y de la ansiedad, aprenden la desesperanza. Lo más grave es que aprende la desesperanza, es decir, la sensación de que hagan lo que hagan nunca llenarán la expectativa de sus padres. Esta sensación afecta mucho el autoestima de los niños, puesto que nunca se sienten enteramente valorados por lo que son, sino que su valía personal depende de los resultados de lo que hacen. Actitud sobreprotectora es la que está representada en el cuadrante superior izquierdo, que resulta de juntar la autoridad y el afecto. En este cuadrante se dan refuerzos positivos y negativos. Esta actitud consiste en reaccionar con similar probabilidad tanto ante lo deseable como lo no indeseable del niño. Se reacciona, refuerza con alabanzas frente a lo deseable y con críticas frente a lo indeseable. Por ejemplo, si una mamá alaba la conducta apropiada de un niño y también lo reta frente a un error, entonces la actitud de la mamá será de sobreprotección. El supuesto implícito de la mamá es que refuerza los comportamientos buenos y los malos. En consecuencia, cuando el niño esté a solas, se confundirá y hará lo que le dé la gana. Esta actitud termina provocando indolencia aprendida. El niño, haga lo que haga, recibe retroalimentación. La personalidad del niño se caracterizará por lo siguiente: sumisos,
dependientes, corteses, pulcros, dependientes no amistosos, poco creativos, poco espontáneos, máxima docilidad, aprende a ser básicamente indolentes, actitud de indiferencia, laissez-faire. En el cuadrante inferior derecho está esquematizada esta actitud. Sin duda que es la más patológica o disfuncional de todas. Consiste en no destacar nada de lo que hace el niño. La expresión que la justifica a veces es con su deber no más cumple. Bajo esta actitud, el niño no tiene forma de orientar su conducta en una dirección que sea aprobada por su ambiente social, puesto que si no se destaca o no reacciona a ninguna clase de conducta que presente, finalmente él no sabrá qué hacer. Usando una analogía de la luz, se podría imaginar que bajo una actitud de indiferencia la persona está a oscuras, pues nadie ilumina, reacciona, refuerza nada de lo que él hace. El niño está abandonado a su suerte y seguirá el camino que le resulte más fácil o inmediato. Esta actitud termina provocando el abandono aprendido. Las consecuencias en el niño son nefastas. Es la actitud de los padres que en un terreno predispuesto provoca la mayoría de las enfermedades mentales. Los niños tienden a grandes problemas emocionales, fobias, trastornos, ansiedad, trastornos conductuales severos, agresivos, alto monto de agresividad en sus relaciones interpersonales, carencia de empatía, desobediencia y mínimo acatamiento de reglas, poco adaptado, inmaduro emocionalmente, con bajo monto de inteligencia emocional, delincuente, trastorno de personalidad antisocial, aprende el abandono. Actitud formativa. La encontramos en el cuadrante inferior izquierdo. De acuerdo a los estudios, esta actitud promueve y fortalece el desarrollo de conducta adaptable. Consiste en destacar lo normal, o dicho de otra manera, lo no anormal que presenta el niño. Se centra más en lo positivo que lo negativo. La retroalimentación se da principalmente a la conducta valorada como normales, deseables o buenas, mientras que simultáneamente se extingue las conductas anormales, indeseables o malas, porque no se refuerzan. El supuesto implícito en esta actitud es que la presencia de una conducta indeseable se debe a la ausencia de una conducta deseable. Por lo tanto, la estrategia formativa consiste en fomentar o desarrollar la conducta deseable, lo que entonces asegura la disminución o incluso la eliminación de la conducta indeseable. Por ejemplo, en una reunión de jóvenes, fomentando la conducta participativa, disminuirá la conducta retraída. Asumir una actitud formativa en la relación con alguien es una cuestión de amor, pues solo amando a la persona estamos en condiciones de destacar lo positivo de ella y no atacar lo que juzgamos como negativo. Intentamos en esta actitud, antes que nada, proteger al niño en su ser y corregir con amor su hacer, reforzando más que ninguna cosa lo positivo de su conducta. Los niños socializados en este esquema tenderán a tener más de las siguientes características: activo socialmente, creativo y espontáneo, sanamente agresivo, autónomo, fácilmente asume el rol de adulto, independiente, amistoso, baja hostilidad encubierta, mínima tendencia a la autoagresión, usa la inducción, escuchan, toma decisiones consultando. El resumen anterior nos muestra cómo la forma de interaccionar entre los seres humanos provoca refuerzo y castigo en el otro. El niño es potencialmente frágil y la interacción con los demás. Esta fragilidad es una vulnerabilidad que tiene el ser humano principalmente durante los primeros años de vida. Es por este motivo que la corriente cognitivo-conductual
hace un aporte al estudio de la personalidad. Al considerar la influencia que tiene en el medio ambiente la personalidad del niño, sin embargo, se le hace la crítica que no considera los aspectos genéticos y heredados del niño. A John Watson, 1878-1958, se le atribuye las siguientes palabras: «Deme 12 niños saludables, bien formados y mi propio mundo especial para criarlos en él, y les garantizo que tomaré cualquiera al azar y lo entrenaré para ser cualquier tipo de persona que yo elija: doctor, abogado, artista, jefe de mercadeo y, ¿por qué no?, mendigo y ladrón, sin tener en cuenta su talento, afición, tendencia, habilidades, vocaciones o raza de sus ancestros. Juegan un poco a ser Dios, controlando la conducta de la persona, lo cual acarrea todo un problema ético». Perspectiva humanista y su influencia en la teoría de la personalidad. En 1962, un grupo de psicólogos reaccionó contra el mecanismo conductismo y contra lo que consideraban eran las creencias esencialmente negativas que conlleva la teoría conductistas y psicoanalíticas. Sostuvieron que la naturaleza humana es neutral o buena y que las características negativas son el resultado del daño infligido en el yo en desarrollo. La perspectiva humanista con influencia del organismo, Piaget, considera que la gente tiene la habilidad de hacerse cargo de su vida y manejar su propio desarrollo. Enfatiza que las personas tienen la habilidad de hacerlo en forma saludable y positiva a través de las cualidades específicamente humanas de selección, creatividad y autorrealización. Uno de los psicólogos humanistas más importantes fue Abraham Maslow. Maslow consideró el conductismo ortodoxo y el psicoanálisis demasiado rígidos teóricamente, y su mayor preocupación fue la enfermedad mental, por lo que desarrolló una teoría de la motivación que describe el proceso por el que el individuo pasa de las necesidades básicas, como alimentarse y mantener relaciones sexuales, a las necesidades superiores o trascendentes. A este proceso lo denominó autorrealización y consiste en el desarrollo integral de las posibilidades personales. Abraham Maslow identificó una jerarquía de necesidades que impulsa el comportamiento humano. Estas necesidades funcionan sobre un número de niveles que van desde la simple supervivencia hasta la cima de la satisfacción psicológica. Primero, la gente debe enfrentar sus necesidades más elementales antes de intentar enfrentar la del siguiente nivel, y así sucesivamente, hasta alcanzar el orden más alto de necesidades. Por ejemplo, la gente con desnutrición e inanición tomará grandes riesgos para obtener la comida, y una vez que sabe que va a vivir, puede preocuparse por la seguridad personal. Al estar a salvo, piensa en su necesidad de amor, y así sucesivamente. A medida que va superando una etapa, apunta a la etapa siguiente. Una persona autorrealizada, lo que significa que realiza sus propios deseos, muestra niveles altos de las siguientes características: percepción de la realidad, aceptación de sí misma, de otro y de la naturaleza, espontaneidad, habilidad para resolver problemas, autodirección, desinterés y deseo de privacidad, naturalidad en la apreciación y riqueza de reacción emocional, frecuencia de experiencias muy valiosas, identificación con otros seres humanos, relaciones satisfactorias y cambiantes con otras personas, una estructura democrática de carácter, creatividad y un sentido de valores. Nunca nadie se haya completamente realizado, pero la persona que está desarrollándose de manera saludable siempre está subiendo a niveles que producen mucha más realización.
El humanismo es una manera positiva y optimista de ver al ser humano opuesto al punto de vista freudiano, más negativo, y al conductismo. Va mucho más allá que el conductismo, considerando los factores internos como los sentimientos, valores y esperanza, y se opone a limitar la realidad del ser humano tan solo a la conducta observada. La crítica que se le hace a esta perspectiva es que es muy subjetiva, no desarrolla una teoría sólida por la falta de claridad en las definiciones que se dan, y es difícil de utilizar como base de investigación. Comentarios finales. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, diferentes teorías permiten explicar la formación de la personalidad en el desarrollo humano. Nos podemos hacer una idea de lo complejo que resulta explicar la conformación de la personalidad. No basta una sola explicación, sino que necesitamos integrarla y complementarla unas con otras. El concepto de personalidad, como ya vimos, ha sido cuestionado por cuanto ser humano cambia de acuerdo a su ambiente. Por lo tanto, no existiría una forma única de ser que perdure en el tiempo. A pesar de estos cuestionamientos, es útil mantener el concepto de que nuestro modo de ser tiende a mantenerse más o menos estable en el tiempo y que está influido por nuestra experiencia temprana de la infancia y por nuestros genes. Los aportes de la neurología y neurociencia nos ayudan a entender más sobre la importancia del amor en todo proceso de desarrollo. Al nacer, el sistema límbico, el corazón de nuestro cerebro, encargado de las emociones y sentimientos, sufre una descompensación química, frío, baja de la glucosa, baja de temperatura, etc., que requiere de la relación o vínculo estrecho con la madre para volver a equilibrarse a través de la comodidad y afecto que ella le entrega. El niño necesita desde pequeño que le ayuden a restablecer su equilibrio interno. De esta manera, a un niño que se le satisface en forma adecuada sus necesidades, poco a poco aprende a buscar su propio equilibrio interno, buscando por sí mismo a las demás personas a través del juego y de las relaciones interpersonales más formales, hasta que esta persona crece y es capaz de autosatisfacer su desequilibrio interno, encuentra placer al vincularse con otros y ayuda a que otros satisfagan su necesidad de vinculación. Lo que han hecho las modernas teorías biológicas es confirmar la necesidad de amor entre los seres humanos expresado en la aceptación y respeto al otro. No es posible un sano desarrollo sin este componente esencial. El individuo siente que llega a ser persona en cuanto ha logrado desarrollar, por medio del amor que ha recibido, la capacidad para encontrar la paz o seguridad de su sistema límbico y puede amar a otros sin esperar recibir nada a cambio. La pregunta es, ¿dónde encontramos a esta persona? ¿Existirá una persona así que haya recibido tanto amor para darse enteramente por los demás, que sea lo suficientemente desarrollada y madura? La historia señala una vez más al humilde carpintero de Nazaret, Jesús, quien amó hasta lo sumo y se dio entero por los demás. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así recibirás notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 593636.